La lucha por la política fronteriza se ha trasladado al epicentro de la crisis generada por el fenómeno migratorio. Joe Biden y Donald Trump viajan a Texas el mismo día para ver quién tiene las propuestas más estrictas. El asesinato de una estudiante de enfermería en Georgia provoca alarma e indignación. El principal sospechoso es un inmigrante venezolano con un amplio historial delictivo. Filtran los números telefónicos de las principales candidatas a la presidencia de México. ¿Cuál es el origen de estas publicaciones, que ahora son conocidas como la guerra de los teléfonos? Odysseus envía las primeras imágenes desde el polo sur de la Luna. Científicos se apresuran a recopilar información porque perderán conexión con la nave muy pronto. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos con la inmigración que toma el centro de las campañas presidenciales. Este jueves, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump visitarán la frontera sur, dejando en claro que el tema migratorio es parte fundamental en sus plataformas políticas rumbo a las elecciones del próximo mes de noviembre. En Washington, D.C., Alfredo Miranda tiene el reporte. En un duelo político por capitalizar la problemática fronteriza, el presidente Biden y el expresidente Trump visitarán el jueves la frontera sur del país, semanas después del fracaso legislativo para frenar el flujo migratorio. Biden prepara un paquete de acciones ejecutivas y en su viaje tendría en mente su discurso del próximo 7 de marzo sobre el Estado de la Unión. Lo que quiere decir es que ha hecho políticas mientras que el Congreso no ha hecho nada, de que por eso él está tomando las riendas del problema y que va a asegurar que esté protegiendo la nación. Biden viajará a Brownsville, Texas, en el Valle del Río Grande, mientras que Trump lo hará a Eagle Pass. A diferencia de Biden, que anunciaría una medida ejecutiva, el propósito de Trump sería esencialmente el de reforzar su retórica antiinmigrante. El candidato Trump, lo único que él tiene que hacer es asustar a la gente, decir que hay un problema terrible, que no hay orden en la frontera y de veras darle miedo a la población. Por lo tanto, los dos lados lo están usando para teatro político, para conseguir votos. La campaña de Trump acusa a Biden de visitar la frontera por estar a la defensiva en materia de inmigración y que es solo un esfuerzo por la reelección. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, a tiempo de confirmar el viaje del presidente, dijo que se reunirá con agentes fronterizos y líderes locales. También arremetió contra Trump por hacer fracasar la legislación promovida por Biden. He was able to move the ball forward in the Senate to get a bipartisan negotiation on the border security deal. That was rejected, obviously, by Republicans because of the last president and President Trump, to be exact, and what he was able to do, obviously putting politics over the American people. La acción ejecutiva que considera Biden estaría bajo la ley de inmigración y nacionalidad. Dicha ley le otorga al presidente un amplio margen de maniobra para bloquear la entrada de ciertos inmigrantes a Estados Unidos si fuera perjudicial para el interés nacional. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Mire, y un día después de la derrota en las primarias de su estado natal, Carolina del Sur, la precandidata presidencial republicana Nikki Haley hizo campaña ayer domingo en Michigan, donde se llevarán a cabo las primarias y asambleas del 27 de febrero y el 2 de marzo. Haley enfocó su discurso en la edad de su rival, el expresidente Donald Trump, y el presidente Joe Biden. 80% of Americans have said they don't want Donald Trump or Joe Biden in this next election. Do we really want to have a country in disarray and a world on fire and have our two candidates be in their 80s? Luego de la derrota de Haley en Carolina del Sur, uno de sus principales benefactores, el multimillonario Charles Knox, pausó su apoyo financiero, aunque asegura que sigue respaldando a Haley para la presidencia. Y mire, la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDonald, anunció su renuncia. Esto luego del respaldo del expresidente Donald Trump a Michael Hatley para dirigir el comité y a su nuera Lara Trump como copresidenta y principal asistente de esa campaña. Se espera que la renuncia de McDonald entre en vigor el 8 de marzo, días después del supermartes.
Y bueno, el presidente Joe Biden convocó a una reunión en la Casa Blanca con líderes del Congreso para evitar el cierre parcial del gobierno. Los legisladores tienen hasta el viernes para aprobar los primeros 4 proyectos de ley de asignación de presupuesto, pero si no llegan a un acuerdo, expirarán los fondos para veteranos, transporte, agricultura, vivienda, entre otros, poniendo en peligro la economía y obviamente la seguridad del país. Y las autoridades federales confirmaron que el presunto asesino de una joven en el estado de Georgia es un hombre venezolano que tenía menos de 1 año y medio que cruzó la frontera y que contaba con un amplio expediente criminal. Wendy Castillo nos tiene lo último de este caso. José Antonio Ibarra, de 26 años, es el principal sospechoso del asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años de Georgia, que fue encontrada inconsciente en un bosque local y, según la policía, tenía heridas graves y visibles. De acuerdo a las autoridades, el hombre es un inmigrante indocumentado de Venezuela que cruzó la frontera sur por El Paso, Texas, el 8 de septiembre de 2022, junto a quien era su esposa e hijo, pero fueron liberados y subidos a un autobús a la ciudad de Nueva York en espera de su proceso de asilo. El 14 de septiembre, Ibarra fue arrestado en Nueva York por poner en peligro el bienestar de un niño y por violar las normas de conducción, pero la policía lo liberó antes que ICE emitiera una orden de detención. El pasado viernes 23 de febrero por la noche fue arrestado por la policía de la Universidad de Georgia por ser el presunto asesino de la joven. Mr. Ibarra has been charged with malice murder, felony murder, aggravated battery, aggravated assault, false imprisonment, kidnapping, obstructing an emergency call, and concealing the death of another person. El juez negó una fianza temporalmente mientras las autoridades siguen investigando cuáles habrían sido los motivos del homicidio de Riley. A raíz de este caso, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, le envió una carta al presidente Joe Biden en rechazo a sus políticas fronterizas. Cabe mencionar que el hermano del presunto homicida, también venezolano, Diego Ibarra, está detenido por diversos delitos, por presentar un documento de identidad falsa, conducir sin licencia y por robo a una tienda. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Bueno, mira, y le cuento, vamos a cambiar de información porque el exinformante del FBI acusado de mentir sobre la familia Biden deberá permanecer tras las rejas mientras espera el juicio. Se trata de Alexander Smirnov, que está acusado de decir falsamente que una empresa ucraniana pagó $5 millones al presidente Biden y a su hijo Hunter. Un juez ordenó la detención de Smirnov por temor de que huyera del país, ya que afirmó que el hombre tenía vínculos con la inteligencia rusa. Y tal y como lo había anunciado, este lunes el equipo legal del expresidente Donald Trump presentó formalmente la apelación a la sentencia por el juicio civil por fraude en Nueva York, que lo obligaría a pagar más de $450 millones. En la Gran Manzana, Ángela González tiene más detalles. Donald Trump apeló su sentencia por fraude civil por la suma de $454 millones, impugnando el fallo del juez Arthur Engoron de haber cometido fraude fiscal inflando el valor de sus propiedades para obtener tasas ventajosas de préstamos y seguros. Los abogados del expresidente, y basados en excesos y errores que pudo haber cometido el juez, pidieron al Tribunal de Apelaciones de Nivel Medio del Estado que anule el fallo. Hay dos componentes, hay un componente legal y hay un componente político. El elemento legal, lo que hace esto es que extiende el tiempo que Trump quiere tener para ver si consigue una decisión diferente y a ver si evita el costo que esto le tendría a su finanza y sus negocios. Trump fue hallado responsable de pagar $354 millones en multas, más $100 millones en intereses previos a la sentencia tras el juicio sin jurado de 3 meses que concluyó el 16 de febrero. Él seguirá acumulando intereses a razón de $87,000 diarios si no paga, a menos de que un fallo a favor por el Tribunal de Apelaciones contradiga al juez Engoron. Vemos que el mensaje ese de que él se postura en todo esto como una víctima, lo ha ayudado políticamente con su base que sigue siendo fiel.
El favorito a ser el candidato republicano a la presidencia tiene hasta el 25 de marzo para conseguir lo que se conoce como una suspensión, un mecanismo legal que detiene la recaudación de este dinero mientras apela. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Gracias, Ángela. Y mire, llega hasta la Corte Suprema la batalla de algunos estados como Florida y Texas, que acusan a las compañías de redes sociales de moderar el contenido supuestamente en contra del discurso conservador. Desde Miami, Anthony Belchi nos explica de qué se trata el caso. Las leyes de Florida y Texas sobre la moderación de contenido de las redes sociales están siendo evaluadas por la Corte Suprema. El tribunal de mayor rango de Estados Unidos está analizando hasta qué punto un estado puede limitar las opiniones de los usuarios. Y la pregunta es, ¿qué poder tiene el gobierno para controlar el material, el contenido editorial de estas redes sociales? Ambas legislaciones fueron impulsadas por los republicanos en 2021, después de que Twitter, Facebook y otras plataformas bloquearan las cuentas del expresidente Donald Trump tras el asalto al Capitolio. Aquí lo que está en debate es si las plataformas son medios que pueden tener una línea editorial y decidir qué es correcto y qué no es correcto, y todo lo demás son excusas o son una segunda derivada de este principal debate, ¿no? Incluso los propios jueces están poniendo en duda la legitimidad de esta ley, sobre todo porque al ser empresas privadas se supone que tienen suficiente autoridad para actuar en sus respectivas plataformas de acuerdo a sus criterios. Pero ya que tú abres el camino del control y de la censura, tú nunca sabes a dónde esto puede llevar. Un debate que parece que va para largo, incluso cuando la mayoría de empresas está de acuerdo en buscar un consenso en el uso de las redes. En Estados Unidos cada estado tiene su ley, ¿no? Que es lo que se está debatiendo hoy. Texas y Florida se quieren salir un poco de la norma común. La Corte Suprema ahora podría pedir más información a los tribunales para determinar si realmente se puede aplicar una legislación de este tipo. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y mire, un miembro activo de la Fuerza Aérea murió tras prenderse fuego frente a la embajada israelí, esto en Washington, D.C. Se trata de Aaron Bushnell, aviador de 25 años y originario de San Antonio, Texas. Él declaró antes de morir que ya no sería cómplice del genocidio. Las autoridades informaron este lunes que Bushnell falleció a causa de sus heridas. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. A pesar de que hay dudas de su culpabilidad, Hispano se enfrenta al pabellón de la muerte en una prisión de Texas. Un video de niños jugando a ser sicarios se vuelve viral y causa todo tipo de reacciones. Y se filtran los números de teléfono de altos funcionarios y las candidatas a la presidencia en México. Toda la polémica después de la pausa. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, en Texas, un prisionero de padres hispanos enfrenta la ejecución a pesar de las dudas existentes sobre su culpabilidad. Aún así, los tribunales se niegan a considerar nuevas pruebas. María Teresa Sarabia nos tiene toda la información de este caso. Con más de 20 años en el pabellón de la muerte en West Livingston, Texas, a 80 millas al norte de Houston, Iván Cantú, de 51, tiene las horas contadas. Su ejecución está programada para este miércoles 28 de febrero. A Cantú, un obrero sin antecedentes penales, nacido en Texas de padres mexicanos, se le acusó de doble asesinato, el de su primo James Mosqueda, de 27 años, y su novia Amy Kitchen, de 22. Los crímenes ocurrieron durante un supuesto robo armado en Dallas, Texas, el 3 de noviembre del año 2000. En 2001, un jurado dictaminó de manera unánime la acusación contra Cantú y lo condenó a la pena capital con inyección letal. La testigo estelar de la fiscalía fue la propia novia de Cantú, Amy Butcher, quien declaró que él cometió los asesinatos e incluso la llevó al lugar del crimen y le enseñó los cadáveres. Además, el auto de su primo fue hallado fuera del departamento de Cantú y su novia. También en un basurero de la cocina, la policía encontró unos jeans y calcetines con sangre de las víctimas. Cantú niega las acusaciones de Butcher, argumentando que el momento de las muertes no se investigó y decían sucedió el 3 de noviembre, y el reporte forense señaló que fue la mañana del día 4, cuando tanto Cantú como Butcher estaban de viaje. Además, una agente que fue con la madre de Cantú a la revisión previa de su vivienda negó que hubiera ropa ensangrentada en el basurero. Y sobre el robo de un reloj Rolex de su primo en la escena del crimen, luego se informó que lo tenía un hermano de Mosqueda.
Iván Cantú dijo que los crímenes fueron cometidos por narcotraficantes luego de un fallido negocio de drogas. Además, la testigo principal falleció en el 2021 y su hermano se retractó de su declaración. La ejecución se pospuso 2 veces en el 2012 y en el 2023. A horas de su muerte, la abogada pro bono Gina Bunn, un equipo privado de investigaciones y Amnistía Internacional piden a los tribunales suspender la ejecución ante representación legal inadecuada, testimonio dudoso de testigos clave, nueva evidencia, dudas sobre pruebas físicas o que el gobernador Greg Abbott le conceda un indulto. De acuerdo al Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Texas es el estado con el número más alto de ejecuciones, 586 desde 1976, y solo 16 presos condenados han sido exonerados. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. En otro orden de ideas, allegados al opositor ruso Alexei Navalny afirmaron que poco antes de su muerte se estaba negociando un posible intercambio de prisioneros. Aseguran que un día antes de que se informara del fallecimiento de Navalny, 2 ciudadanos estadounidenses detenidos en Rusia junto a Navalny iban a ser canjeados por un hombre ruso acusado en Alemania por asesinato. Y se desató el furor en la política mexicana luego de que se filtraran los números telefónicos de las candidatas a la presidencia y otros funcionarios. Vamos a la Ciudad de México, donde Víctor Blázquez nos tiene más detalles. Nadie se salva de las filtraciones. Las candidatas a la presidencia del país, Claudia Sheinbaum, por parte del oficialismo, Xóchitl Gálvez de la oposición, Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, y hasta José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México, vieron que sus números telefónicos personales fueron publicados en redes sociales. Entre los mensajes que he recibido, critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita. Esto pasó después de que el primer mandatario lo hiciera con una reportera el pasado jueves, pero ahora reviró asegurando que es una venganza el actuar de ese modo. Muy vergonzoso de que actúen de esa manera, pero no vamos a dar ni un paso atrás. Las reacciones de los afectados no tardaron. Sheinbaum Pardo respondió en redes sociales: he estado recibiendo llamadas sin parar, pues alguien publicó mi número de teléfono celular. Mientras que el hijo mayor del presidente redactó: en las últimas horas he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad. En asociaciones como Artículo 19 llaman a la mesura. Aseguran que enfrentamientos como los que está viviendo México no contribuyen a días de que arranquen las campañas políticas. Y bueno, el caer en, ahora todos vamos a filtrar todo, pues por supuesto que eso no va a solucionar nada. Va a generar mayores problemas y va a generar mayor vulnerabilidad. Cabe destacar que la plataforma de videos YouTube donde se pueden consultar los videos del presidente eliminó el del día jueves, donde se muestra el teléfono de la reportera que estaba investigando supuestos nexos del narcotráfico con la presidencia. Pero también desde Palacio Nacional aseguraron que esto fue un acto de represalia. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Bueno, mire, vamos a seguir en México con un polémico video que circula en las redes sociales en el que se observa a un par de niños presuntamente en Tamaulipas jugando a ser sicarios. Los menores portan armas de juguete y van a bordo de un pequeño coche que simula ser un vehículo blindado conocido como monstruos, utilizados por los cárteles de la droga. En el video se escucha una canción alusiva al grupo Escorpión, una de las facciones del cártel del Golfo que se disputa el territorio en Tamaulipas. Y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro reunió a miles de seguidores en Sao Paulo para demostrar su fuerza política en medio de investigaciones que podrían llevarlo a la cárcel. El exmandatario convocó a la manifestación después de ser objeto de una redada policial a principios de este mes que investigaba un presunto intento de golpe de Estado después de la derrota de las urnas en el 2022. Bolsonaro negó las acusaciones y dijo que estaba siendo perseguido. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. En Florida, miles de espectadores asisten a ver los juegos más bizarros del país, como le llaman. Y la nave espacial Odiseo manda las primeras fotos después de su alunizaje. Las imágenes al volver.
Continuamos con la información y este fin de semana miles de espectadores se reunieron en San Agustín, Florida, para presenciar los juegos más surrealistas del país. Son en Florida Main Games, los llamados así, en los que se burlan de las historias y reputación del estado sureño, con competencias, imagínese usted, como tratar de cambiar una bicicleta con un convertidor catalítico en las manos, comer barbacoa lo más rápido posible, luchar en una piscina llena de lodo y otras actividades que conllevan al riesgo de pasar tiempo en la cárcel o en cuidados intensivos. Y bueno, la nave espacial Odiseo envió las primeras fotografías después de su alunizaje el 22 de febrero en el polo sur de la Luna, un lugar de nuestro satélite al que quizá nunca antes había podido llegar sin perder comunicación con la Tierra. El equipo de la misión cree que Odiseo tropezó en el suelo lunar y aterrizó de costado. La compañía espera recolectar data antes de perder contacto con la nave el martes, pues en 7 días se congelaría por la temperatura de ese astro de la Tierra. Hemos llegado, sí, al final de su noticiero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde, buenas tardes, buen provecho y mañana nos vemos. Gracias.